No quiero pensar de que ustedes son los únicos que están aceptando los retos de este curso. ¿Los demás te han asustado o qué pasa? ¿Ah? Ya viene, ya viene. Muy bien, entonces, el día de hoy vamos a trabajar aspectos ya que son propios de la redacción. Pero antes de esto, quiero hacer un reforzamiento de lo que vimos en la clase anterior. Y ustedes han recibido, o todavía no, un documento que se llama Relaciones Lógico-Gramaticales. Por favor, si fuera tan amable. En la última clase yo les había manifestado que el día de hoy les iba a traer una especie de cuadro, ¿no?, donde se formalizan las relaciones lógico-gramaticales de las cuales hemos estado hablando. O sea que en este cuadro, que tiene, un cuadro un poco extenso, ¿no?, que tiene 2 hojas, encuentran ustedes todas las relaciones lógico-gramaticales que hemos estado viendo a lo largo de las clases anteriores. Entonces, por ejemplo, las relaciones de referencia se realizan por el nombre, ¿no es cierto? Básicamente se realizan por el nombre. Las relaciones de caracterización se realizan por el adjetivo, ahí tienen nombre más adjetivo, ¿no es cierto? Ajustado. Y también hay una relación de carácter gramatical, que es la relación de género y número, ¿no es cierto? Aunque ya hemos especificado que las relaciones entre el nombre y el adjetivo pueden ser solamente de número, ¿no es cierto? Solamente de género, y sintácticamente puede establecerse cuál es el género. Esto ya lo hemos dicho. Después tenemos las relaciones de generalización o de especificación, ¿no?, que se dan por el artículo. El artículo siempre va unido al nombre, ¿verdad? Entonces, esas relaciones de generalización y especificación, ¿no?, se dan si es que utilizamos los artículos que generalizan, y de especificación los artículos que especifican, ¿no? La relación sintáctica de concordancia entre el artículo y el nombre, ¿no?, es una relación de género y número, pero ya hemos especificado también que en la relación de género y número del artículo con el nombre se puede dar una relación, siempre se da una relación de número, pero también puede, pero no necesariamente se da una relación de género, ¿verdad? Eso ya lo hemos especificado también. Hay otra relación que es la relación de la actoría en el proceso de la comunicación. Es una relación también lógica, porque cuando yo digo yo, lógicamente me refiero al que habla, ¿no? Entonces, esta está dada por el pronombre, ¿no? En cuanto a las relaciones de acción, o sea, la relación se da porque el verbo dice algo que está relacionado con un actor en el proceso de la comunicación, ¿no es cierto? De eso estamos hablando, ¿no? En cuanto al verbo, tenemos unas relaciones de acción, de estado. Yo estoy sentado, por ejemplo, es un estado, ¿no? O de naturaleza, Juan es alto, ¿no? Por naturaleza es alto, ¿no? Está en su naturaleza ser alto. Después tenemos el tiempo. También tenemos la actoría en el verbo, porque la terminación me indica si es primera persona, segunda persona, tercera persona. Eso ya hemos hablado, ¿no? Y el modo también, ¿no? Muy bien. La modificación de tiempo, modo, espacio y otro tipo de modificaciones que se puedan realizar al verbo, las realiza el adverbio, ¿no? Estamos hablando de modificación en este caso. Fíjense la diferencia. Lo que modifica el nombre es una caracterización. Lo que modifica el verbo es una modificación. Aquí esa es la terminología que se emplea. ¿Ya? Usted puede decir, ambas son modificaciones, sí, pero esto es una convención terminológica. ¿Ya? Muy bien. Si volteamos, aquí tenemos las relaciones categoriales simples o compuestas. Volteen la página nuevamente. Este título
tiene que ver con lo siguiente. Yo les he dicho, el nombre, ¿no es cierto?, constituye una frase nominal, ¿verdad? Porque si se une con un artículo o se une con un adjetivo, obviamente esto es una frase, ¿no es cierto? Es una frase, constituye una frase nominal. El nombre con el adjetivo también una frase nominal, el artículo con el nombre es una frase nominal, porque el nombre está haciendo el núcleo, ¿no es cierto? El nombre está haciendo el núcleo, por eso es una frase nominal. Como el pronombre reemplaza el nombre en términos generales, o sea, ocupa la posición del nombre, ¿no es cierto? Y además tiene información de la actoría en el proceso de la comunicación, también constituye una frase nominal. Mientras que el verbo, por ser núcleo, constituye una frase verbal y el verbo como el adverbio también una frase verbal. No hemos entrado en esto, yo necesito unos arbolitos, ¿verdad? Porque eso es complejizar, digamos, inútilmente, porque el curso no tiene la finalidad de hacer análisis del lenguaje, sino de composición de texto, que es otra cosa. Muy bien. Ahora, cuando yo hablo de relaciones categoriales simples o compuestas, quiere decir que yo utilizo las preposiciones y las conjunciones, sea con elementos simples o sea con elementos compuestos. Es decir, puedo relacionar un nombre con otro nombre a través de una preposición o de una conjunción, ¿no es cierto? ¿Ya? Estoy relacionando categorías simples, pero si yo relaciono una frase nominal con otra frase nominal a través de una preposición o de una conjunción, esas categorías son compuestas, ¿no es cierto? A eso se refiere el título. Muy bien. Muy bien. Esas relaciones se dan a través de estos conectores que son la preposición y la conjunción. Y como ya hemos dicho, la preposición subordina. ¿Qué subordina? La parte que sigue a la preposición. Y la conjunción sencillamente coordina, ¿no es cierto? Mantiene los dos elementos relacionados en el mismo nivel. Uno no está subordinado al otro. ¿Ya? Muy bien. Entonces acá tienen las relaciones que establecen las preposiciones. Si ustedes memorizan las preposiciones, todos los demás conectores son conjunciones. ¿Ya? Entonces la preposición es un número limitado, si ustedes los memorizan, ante, bajo, cabe, con, contra, de, hasta, para, por, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los demás son conjunciones, ¿ya? Muy bien. Entonces ahí tienen ustedes todas las relaciones. La descripción de dirección, de destino, de posición, de lugar, de procedencia, de especificación, de finalidad, de tránsito, de causa, de ausencia, de instrumento, y luego causa de relación instrumental, ¿no es cierto? Y de acompañamiento. Y tienen las preposiciones que realizan, ¿no es cierto?, esas relaciones, ¿no es cierto?, que permiten establecer esas relaciones. Fíjense bien que algunas preposiciones están repetidas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque realizan o pueden ser utilizadas como una información que da diferentes tipos de relación. A, por ejemplo, puede significar dirección, voy a Lima, ¿no es cierto?, y en otro caso puede indicar destino, voy al Callao, ¿no es cierto? Ahí está claro que es el destino, ¿no? El Callao. Entonces, la preposición en, por ejemplo, indica posición y también indica lugar. Estoy en Piura, ¿no es cierto? Me está indicando lugar. Estoy de pie, perdón, estoy en pie también indica posición, pero no me indica el lugar exactamente, ¿no? Y así por el estilo. Entonces, aquí en la siguiente parte tienen las conjunciones, ¿no? En las conjunciones quieren ustedes las relaciones, ¿no? Acá hay una relación de dilación. La información que dan son de dilación, de contradicción, de enumeración alternativa, de exclusión o de aclaración, ¿no es cierto? Y los tipos son, las de dilación son las copulativas, las de contradicción son las adversativas, las de ejemplificación son las distributivas, las de exclusión son las excluyentes, las de declaración son las aclarativas. Muy bien, estos tipos de conjunciones están ejemplificados acá, ¿no es cierto? Perdón, clasificados acá. Las copulativas son y en y que, las adversativas son no obstante, más, pero, aunque, sin embargo, etcétera, 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 ¿no? Cuando ustedes utilizan, fíjense que lo de la preposición es más o menos como que se tiene claro, ¿no? Porque como son pocas ya uno más o menos va viendo, pero en las conjunciones son el instrumento más propio para realizar argumentaciones.
¿Ya? O sea, cuando hay argumentación, las conjunciones son claves. Las conjunciones son claves. O sea, la persona que cree que argumentar es unir párrafos está equivocada. Porque yo puedo poner una serie de datos acá, otra serie de datos más abajo, otra serie de datos más abajo, un razonamiento más acá, sin ningún conector. No pasa nada. Porque yo podría decir sin embargo, y sin embargo no significa lo mismo que no obstante. Tampoco significa lo mismo que pero. ¿No es cierto? Entonces, ese tipo de uso de los conectores lo vamos a ver especialmente en algunos ejercicios, no en esta clase, sino en otra, ¿no? Ese uso de los conectores es un uso esencial para la argumentación, sea la argumentación normal, digamos, coloquial, o sea la argumentación jurídica, ¿no? Y en la argumentación jurídica este es un punto clave. Pongan atención tanto del uso de las preposiciones como del uso de las conjunciones. En derecho se dice, por ejemplo, si dice sí, son los dos elementos. Si dice so, son excluyentes, ¿no? Esa es una opción jurídica, porque hay un o que no necesariamente excluye en el lenguaje coloquial. Es una opción jurídica, ¿cierto? En el lenguaje jurídico el o es excluyente. En el lenguaje normal el o puede no ser excluyente. Puede no ser excluyente. El pero significa, estoy haciendo comentarios, ¿no? Porque para hablar de cada una de las conjunciones habría que dar una sola clase, ¿no? O sea, unas 4 horas más o menos, ¿no? Para ver cómo viene la aplicación, porque hay razonamientos muy finos, ¿no? Muy bien, entonces si yo digo, aunque fuera así, supuesto negado. Si yo digo, aunque fuera así, en derecho eso se traduce como en el supuesto negado de qué. Porque ese aunque fuera así, me está diciendo que no es así. Y cuando yo digo en el supuesto negado de que ocurra esto, estoy diciendo aunque fuera así. Ese es el fundamento, ¿no? Pueden haber otras, podemos hacer otras reflexiones, ¿no es cierto? Si yo digo, por ejemplo, y aquí también tienen ustedes que ir agudizando el sentido de la percepción. Si yo digo, claro que sí, ¿no es cierto? ¿Nos vamos de viaje? Claro que sí. Ese que es claramente una conjunción, porque no puede ser reemplazado absolutamente por ningún nombre, porque es de lo que estamos hablando, ¿no? Hemos dicho, cuando hablamos de él, ahí sí puede ser reemplazado por un nombre, ¿no? Esto dijimos en clases anteriores. Claro que sí. Ese que es claramente una conjunción porque no tiene ninguna referencia objetal, o sea, de objeto. Entonces sencillamente está uniendo, ¿no? Es claramente una conjunción. Es claramente una conjunción. Si yo digo, no sé de qué hablas, ese de qué no es una conjunción, porque de algo estoy hablando. De algo. Ese que tiene una referencia. Estoy especificando de qué hablas. Eso no puede ser una conjunción. Entonces ahí después hay otros que tienen unas confusiones enormes y dicen no se puede decir de qué, y lo dicen así cerrado. ¿De qué? ¿Por qué no se puede utilizar el de qué? Hay casos en los cuales se puede utilizar el de qué y hay casos en los cuales no se puede utilizar el de qué de ninguna manera. Por ejemplo, los verbos de decir, o sea, yo hablo, yo manifiesto, yo sostengo, yo arguyo, yo digo, no admiten el de. Yo digo que es. Ahí sí hay un error, cuando uno dice yo digo de qué. Mucha gente dice yo digo de qué. ¿De qué dices? Es la pregunta. No se responde esa pregunta. ¿Qué dices? Sí se responde. ¿Qué dices? Se responde. Del ejemplo, ¿de qué estás hablando? Este es otro tema, es una pregunta. Es una pregunta. O sea, estamos hablando de afirmaciones, ¿no es cierto? Muy bien. Ese tema, mantenga tu pregunta, pero yo no quiero irme de la dilación nada más de la argumentación. Pero si yo digo, tengo necesidad de... Entonces, yo tengo necesidad de que hagas esto. No tengo necesidad de que hagas esto.
O sea, no se puede ser tan formalista para decir el de siempre es un error, el de qué siempre es un error. No. El de qué no siempre es un error. Está muy bien utilizado en estos casos que estoy señalando, como el que está siendo utilizado en los otros casos que también he señalado. Respecto a la pregunta ¿de qué hablas? ¿De qué hablas? ¿No es cierto? Esa pregunta es porque el verbo hablar, y estamos entrando en los detalles, ¿no? El verbo hablar sí admite las dos, ¿no? Y más aún, de preferencia admite el de qué. Yo estoy hablando de que tú no, estoy hablando acerca de, es lo que está queriendo decir, ¿ya? Pero los demás verbos de decir, yo digo de qué, yo manifiesto de qué, yo sostengo de qué, está muy mal utilizado si es que se utiliza el de qué. Como los verbos de movimiento, por ejemplo, ¿no? Yo voy a Lima, ¿no es cierto? Yo voy hacia Lima. Uno no puede decir yo voy Lima. Los verbos de movimiento implican el uso de una preposición que me indique o dirección o movimiento o lo que fuera, ¿no? Yo vengo de acampar en tal sitio, yo vengo de estar en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Admiten preposición. ¿Se dan cuenta? Los verbos de movimiento. Y esos son detalles que yo se los alcanzo, pero que no son materia propia de este curso, porque eso es entrar en una carga muy de detalle, digamos. Y todavía no estamos en eso. Muy bien. La idea es que ustedes se percaten de que algo que ha sido muy descuidado en los estudios secundarios, ¿no? Desde que yo estaba en el colegio, por si acaso que tengo 50 años he salido del colegio. O sea que cuando estaba en segundo de media, yo tenía ya son 53 años que he salido del colegio, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, nos enseñaban las técnicas de composición. Yo he tenido muy buenos profesores de composición. Y lo que pasaba era que se descuidaba mucho el tema de las preposiciones y de las conjunciones, que son conectores lógicos. La información de las preposiciones y las conjunciones es una información que tiene por función conectar otros elementos del mensaje. Ahí pongan ustedes atención en eso. Muy bien. Cuando ya pasamos al nivel oracional, es decir, cuando ya el nombre con el verbo están relacionados, ¿no es cierto? ¿No? Se produce una concordancia, ¿no es cierto?, de número y de persona, ¿no? Yo canto en primera persona, debo cantar del indicativo, ¿no es cierto? Entonces, yo. Pero si digo tú, es cantas, ¿no? Y digo él, canta. Y si somos nosotros cantamos, ¿no? Hay una relación de número y de persona, ¿no? Entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Esa es la regla de concordancia. Si ustedes se dan cuenta, y hablamos de regla de concordancia en castellano, hay dos reglas de concordancia básicas e inexcusables. Si uno las viola, ahí hay error. No es que se puede, que a mí me parece, que yo quiero, no. Eso es un error. La primera regla es la relación de concordancia entre el nombre y el adjetivo, ¿no es cierto? Y ahí también está incluido el artículo, ¿no es cierto? Muy bien. Y la segunda regla de concordancia es la regla oracional, ¿no? El núcleo del sujeto tiene que estar unido con el núcleo, pero tiene que estar concordado con el núcleo del predicado, que es el verbo. ¿Ya? Estas son las dos reglas fundamentales que hay en castellano. En general, esa regla es una regla para todas las lenguas centroeuropeas, ¿no? Y las derivadas del latín con mayor razón. Muy bien. Aquí yo en los últimos dos cuadros les he puesto les estoy dando esta información para que ustedes la tengan en cuenta, pero no la he tratado en clases anteriores. Y si la he tratado de costado. O sea, digamos como una referencia no central. Pero lo que les quiero decir es lo siguiente, ¿no? Hay oraciones simples y oraciones compuestas, eso ya está claro, y las relaciones simples tienen un sujeto y un predicado, ¿no es cierto? Y las oraciones compuestas están digamos, articuladas en torno a dos oraciones como mínimo, pueden ser más.
Y sus relaciones pueden ser coordinadas, pueden ser condicionales, pueden ser oraciones compuestas subordinadas, etcétera, etcétera. Hasta ahí llegamos, ¿no? En esa parte de la muy bien. Pero estas oraciones simples o compuestas pueden ser de este tipo: enunciativas, afirmativas, negativas, interrogativas, dubitativas, desiderativas, etcétera, ¿no? Que expresan deseos, ¿no? Muy bien. Esta clasificación está dada por el predominio de la función. Por el predominio de la función. ¿Qué significa eso? Si yo digo que es enunciativa, la que está predominando es la función referencial, ¿no? El día está frío. El predominio de la función referencial, ¿no? Es decir, mi objeto de referencia, que es el día como un elemento o como un fenómeno de carácter geográfico, ¿no? O climático, si quieren ustedes llamarlo con más precisión, ¿no? Ese objeto de referencia, ¿no es cierto?, es el que me importa. El clima está frío, ponte sal, ¿no? Eso es referencia. No quiere decir que yo me sienta malhumorado o me sienta bienhumorado, ¿no?, respecto de que el clima esté así. Si expreso mi mal humor o mi contento porque el clima esté frío, eso ya es la función expresiva, ¿no es cierto? Es la función expresiva, ¿no? Pero acá, en las oraciones enunciativas, la que predomina es la función referencial. No es el caso de las funciones afirmativas, ¿no? Donde no podemos aislar con claridad la función referencial de la función expresiva. En una función afirmativa como la que acabo de hacer, no se puede diferenciar con claridad cuál es la predominante. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy tratando de que ustedes entiendan, función referencial, porque me interesa la información que estoy dando, pero lo estoy haciendo enfáticamente. Esto se llama función expresiva. Y este es el caso de las funciones afirmativas. ¿Qué predomina en la función afirmativa? La referencia, sí, pero no puede uno librarse, ¿no es cierto?, de la función expresiva, ¿no? Bueno, en ninguna oración pasa eso. Señorita, muy buenos días, que le agradezco mucho el esfuerzo de haber llegado un poquito más temprano que la clase anterior, ¿no? Muy bien. En las negativas sucede también eso, ¿no? O sea, la función referencial, oye, no es así, ¿eh? Eso que suena advertencia, es la función expresiva del lenguaje. Pero lo que a mí me interesa es que a través de esa actitud que tengo yo, de esa actitud que revelo, es que la persona no actúe de esa manera. Esa es mi principal finalidad, ¿no es cierto? Ahora, la manera es la que me interesa que cambie, es de función referencial. El resultado que espero en el emisor es de la función apelativa, ¿correcto? Lo que espero en el receptor es de la función apelativa. Si yo lo digo enfáticamente, oye, eso no es así, a modo de advertencia es función expresiva, ¿no es cierto? Ahí hay que ir entendiendo de que esta clasificación tiene que ver básicamente con las funciones del lenguaje, no tanto con su articulación estructural, con su estructura interna, con su forma, con la formalidad de la oración. Bueno, y así tenemos también las dubitativas. Mira, no sé si decirte que sí, pero tú sabes, pero tampoco puedo decirte que no sé. Ya me voy, pero no me voy, ¿no? Ese tipo de cosas. No sé si irme, si no irme, espérate un ratito, estoy viendo acá cómo viene la cosa, ¿no? Me toman las opciones dubitativas, ¿no? Las dubitativas básicamente tienen que ver con la función expresiva, pues, básicamente. Y las desiderativas también, no, yo deseo tener esto, ¿no? Me gustaría comprarme un carro, ¿no? Me gustaría comprarme un carro. Muy bien. Ahora, las otras cuatro obedecen a otra clasificación de oraciones, ¿ya? Y ¿cómo está? ¿Qué tal? Las otras cuatro obedecen a otra clasificación. Y esa otra clasificación está hecha desde el punto de vista de la teoría de la pragmática del discurso, ¿ya? La pragmática del discurso. ¿Qué sucede?
Si uno se ubica, como lo estamos intentando hacer en este curso, desde el punto de vista de la persona que articula mensajes, ¿no es cierto? No hemos descuidado para nada el aspecto estructural, porque el código es una estructura. Ahí están organizados los elementos y uno puede escoger, puede seleccionar, puede combinar según las reglas, ¿no es cierto? Pero ese aspecto estructural que existe y que está dado en la mente de nosotros, porque nosotros tenemos nuestro conocimiento del lenguaje ordenado. Si no lo tuviéramos ordenado en la mente, no podríamos articular mensajes, no sabríamos de cómo utilizar los elementos, ni sus reglas de combinación. Está ordenado acá. Ahora, en algunos casos está más ordenado, en otros casos está menos ordenado, ¿no? Salen con más claridad los mensajes, o salen con menos claridad, ¿no es cierto? Eso ya depende del nivel de competencia lingüística, ¿no? Pero lo que sucede es que cuando uno está relacionando los mensajes, ¿no? Se está comportando lingüísticamente, ¿no? Necesariamente tiene que tener en cuenta los actores de la comunicación, pero al mismo tiempo al contenido. Fíjense en esto. Yo tengo oraciones que son receptivas. O sea, yo ordeno. Eso está claro, ¿no? Está la función apelativa como predominante. Pero tengo oraciones que son proposicionales. Por ejemplo, si yo digo el liberalismo es solamente una teoría que tiene sus pros y sus contras, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Estoy revelando mi actitud, pero lo que interesa es que yo tengo una actitud frente al liberalismo crítica. Y mi objeto de referencia es el liberalismo, y mi actitud, la función expresiva del lenguaje, es crítica. Se deduce por el tono, por la manera en que estoy hablando, ¿no? Sin embargo, no es totalmente crítica porque digo que hay aspectos positivos, ¿no es cierto? ¿Qué estoy decodificando allí? ¿Qué estoy decodificando? Estoy decodificando un contenido proposicional básicamente, y sobre ese contenido proposicional estoy viendo qué actitudes tiene el hablante. Eso es lo que está pasando. Pero las frases proposicionales son aquellas que privilegian el contenido nocional de la oración. Esas son las que privilegian. Por ejemplo, en la Constitución, ¿no es cierto? El trabajo es el medio de dignidad del hombre, todos tienen derecho a un salario que sea justo, etcétera, etcétera, etcétera. Es claramente una frase proposicional. Claramente. Que después se aplique, que no se aplique, que no sé cuánto, que por aquí y por allá, no inhibe que sea una proposición. Esa proposición tiene un carácter básicamente referencial, ¿no es cierto? Básicamente referencial. Pero lo proposicional, sin duda alguna, en la Constitución, deja de lado la función expresiva, la función apelativa, no, para privilegiar de manera sustancial y casi total solamente lo que propone políticamente. Nada más, eso es todo. Recuerdo al señor Torres Lara, ¿no?, que decía: vamos a sacar de la Constitución todo lo que es inútil, lo que no se puede cumplir, lo que no podemos realizar de la Constitución. Entonces sacaron un montón de cosas, ¿no es cierto?, que eran propuestas de la Constitución del 79. ¿No? Yo estoy en total desacuerdo con eso, independientemente del contenido, ¿eh?, sino de la actitud. Estoy en total desacuerdo con eso. Yo no era nadie para estar en desacuerdo, pues, pero tengo derecho a pensar distinto, ¿no es cierto? Entonces, no estoy de acuerdo con la actitud del señor Torres Lara, porque los discursos, los actos de habla proposicionales son actos de habla programáticos en la Constitución. Y que se cumpla o no se cumpla, que ese es otro tema. Ese es otro tema. Hay en la Constitución actos jurídicos, ¿no es cierto?, en el sentido amplio de la palabra jurídico, no en el sentido civilista de la palabra jurídico. Actos normativos, si quieren, constitucionales, ¿no?, que no se tienen en cuenta para nada.
y que sin embargo pueden ser tenidos en cuenta porque la Constitución dice eso, porque son actos proposicionales. En el preámbulo de la Constitución se invoca la presencia de Dios y la mayoría de los congresistas dicen que estamos en un Estado laico. ¿Cómo se entiende eso? ¿No? Entonces, en el otro lado, debate, usted está tomando posición, debate, ese es bien debatible ese tema. En segundo lugar, pasa para el otro lado y al final de la Constitución, se habla que hay una declaración sobre la Antártida. Díganme ustedes, esos dos actos, porque son dos actos constitucionales, no son actos normativos, son actos declarativos, pero están en la Constitución, ¿no? Son actos claramente proposicionales, es un deseo político, un deseo religioso, pero son actos proposicionales, meramente proposicionales, ¿no? Si fueran actos jurídicos, tendrían algún efecto respecto del factor de vinculación, ¿no es cierto? Algún efecto vinculante, ¿no es cierto? Pero no lo tienen. Pero sí son referenciales. ¿Qué significa referenciales? Que uno se puede, ¿no es cierto?, referir a ellos para argumentar o no en favor de una posición u otra posición respecto a esos temas en la Constitución. Claro, pero por ejemplo es interesante ahí el prólogo, porque si uno retrocede a las anteriores constituciones del Perú, de manera expresa señalaban que la única religión válida y a la que estaba sometida el Estado peruano era la religión católica. Así es. Entonces, si uno revisa cómo van evolucionando la historia de las constituciones, al final el prólogo, en el contenido de la Constitución misma se establece que el Estado peruano, o sea, apoya a la religión católica, reconoce la importancia católica, pero totalmente diferente a todos sus antecedentes, donde prácticamente señalaba que la única religión válida era la religión católica. Y uno entonces puede dar a entender que el Estado está como que reconociendo la importancia, porque lo es. Nosotros tenemos incluso un tratado con el Vaticano respecto a algunos beneficios para la Iglesia, no obstante, señalando que el Estado es un Estado laico, ¿no? Básicamente. Claro, la visión en el tiempo, la visión en el tiempo de ese tema y en el texto constitucional efectivamente nos da una perspectiva en la cual nosotros podemos decir cómo ha ido evolucionando el pensamiento al respecto, ¿no? Ahora, las declaraciones y las normas constitucionales, ¿no es cierto?, tienen implicancias distintas, ¿no? La declaración, por ejemplo, en la declaración se habla de Dios, y eso no significa que sea una declaración católica. O sea, ese es otro tema, ¿no? Y en el texto constitucional sí se dice que se reconoce el aporte de la Iglesia Católica, etcétera, etcétera, pero que hay la libertad de religión. Desde el año 1903, me parece que el 33 hay esa libertad de culto. Claro, creo que desde el 33 se empieza a cambiar con la Constitución del 33, y luego el 79 lo reafirma y ahora también hubo un cambio. Claro, nuestro intercambio de opiniones apunta al hecho de que los contenidos proposicionales, porque no estamos debatiendo el contenido, ¿no?, sino de que se trata de actos proposicionales que dan lugar a este tipo de reflexiones. O sea, no solamente los actos normativos, ¿no es cierto? No solamente los actos normativos, porque los actos proposicionales, desde el punto de vista ya parlamentario, son actos políticos. Son actos políticos, ¿no? Pero son proposiciones, no tienen efectos vinculantes. Los actos proposicionales, ¿ah? ¿Cuál es el efecto vinculante de una norma que diga como la que le señalo, ¿no?, acerca de que el trabajo es el factor benéfico para la sociedad y que todo el mundo tiene derecho a un salario, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cuál es el efecto vinculante de esa norma programática? ¿No es cierto? Una norma programática, política, ¿no? Es sencillamente dar una pauta de cómo te debes mover. La ley es la que te va a traducir eso en un efecto vinculante, ¿cierto? Diciéndote,
a través de la legislación laboral, cómo tienen que ser las relaciones laborales, esto, lo otro. Y ahí se arma la discusión de si los trabajadores están siendo bien tratados, si no están siendo bien tratados, en razón de la lógica laboral, ¿no? No me hagan entrar en ese tema porque yo no creo en los cholos baratos y descartables como creen los liberales. O sea que por ahí no es. Sí, los liberales tienen ese punto de verse. No hablo de teoría liberal, estoy hablando de cómo está tratando a los trabajadores. Muy bien. La otra cosa está relacionada con los actos ilocucionarios. ¿Qué cosa es un acto ilocucionario? Miren, hay actos que en la vida cotidiana o en el mundo del derecho que realizan dos actos en uno solo. El ejemplo clásico es el siguiente. Yo no puedo jurar sin decir yo juro. En el acto verbal de decir yo juro, se jura. Se realiza el acto verbal de jurar y se realiza el juramento. Y el juramento no puede realizarse sin decir yo juro. ¿Correcto? Esos son los actos ilocucionarios. Hay dos actos en uno solo. Ya, cuando yo digo deróganse las disposiciones que se oponen a la presente ley, ¿no es cierto? Al entrar en vigencia la norma, ¿no es cierto?, inmediatamente quedan derogados esos actos. Pero no puedo dejar de decir deróganse. Ah, ya viene el argumento. Pero hay lo que se llama la famosa derogación innominada, la derogación tácita, ¿no es cierto? Bueno, sobre la derogación podemos hablar un montón también. Pero lo que sí les digo es que la derogación que no se expresa con la palabra derógase está tratando de ser proscrita, ¿no es cierto?, del vocabulario jurídico. O sea, no puede decir que las normas se deroguen sin que se diga deróganse las siguientes normas. Pero más aún, no se dice, ¿no es cierto?, bueno, se dice más, mejor dicho, hay que decir deróganse las disposiciones tales y tales y tales y tales y tales y tales, o sea, que sea expresa la derogación. Bueno, hay muchos artículos sobre la derogación y yo solamente voy a hacer un paréntesis en mi exposición de este curso para decirles que hay una confusión cuando se utiliza derogación expresa y derogación tácita. Hay un problema no semántico, es un problema de concepción. La derogación expresa queda expresada por los términos derógase. Cuando uno dice derógase, ya realiza la derogación. Entonces, la derogación, cuando se emplean las palabras derógase o deróganse, ya se realizó la derogación. La derogación, desde este punto de vista, siempre se expresa. Lo que es tácito es su referencia. En un caso dice, deróganse las disposiciones tales, 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 tales y tales. La referencia de la derogación, ahí es expresa. En el otro caso, derógase todas las disposiciones que se opongan a la presente ley, no hacen que la derogación no sea expresa. Ya se realizó la derogación. Lo que no se ha realizado es expresar cuáles son los referentes de esa derogación. ¿A qué normas está referida la derogación? Es una cosa distinta, ¿no? Entonces, ahí hay una confusión y esa confusión deviene de que no se entiende de que la derogación es un acto ilocucionario. Cuando uno dice deróganse las disposiciones, entra en vigencia y todas las disposiciones quedaron derogadas. En ese instante ya no se le puede invocar más. Y eso viene porque, y la idea de que eso es así, ¿no es cierto?, viene de entender la naturaleza lingüística de ese acto. Ese acto es un acto ilocucionario. Hay dos actos en el pronunciar y en ejecutar la derogación misma.
Ahora, estos actos elocucionarios son frecuentes en el derecho, sobre todo con las normas que son transitorias. Por ejemplo, prorrógase, ¿no es cierto?, la vigencia de la presente ley. Una vez que has prorrogado, no puedes seguir prorrogando. Ya no puedes invocar esa prórroga para otras normas que no están vigentes en ese momento. No. Sustituyese, en ese momento se ha sustituido. Ya no se puede seguir sustituyendo para otras normas, sino para esas normas que estaban vigentes, objeto de la sustitución. Nada más, no se puede invocar para otros casos, a futuro. Pero más aún, cuando uno dice modifícase, en el momento en que entra en vigencia la norma, en ese momento la modificación surte todos sus efectos y no puede ser invocada más para otros casos, sino para esos casos que son objeto de modificación. Esa también es claramente una disposición de carácter ilocucionario y de carácter transitorio, por lo tanto. O sea, fíjense las implicancias que tiene saber clasificar los tipos de actos lingüísticos. Un acto proposicional es un acto programático. Un acto ilocucionario es un acto que tiene efecto sobre aquello que refiere en su misma realización lingüística. Y después tenemos los actos perlocucionarios, que son los que realizan la función de apelación, que son aquellos que pretenden, ¿no es cierto?, que el receptor realice lo que el emisor quiere. ¿No? De eso ya hemos hablado. Como pertenece a otra escuela, por eso le llaman perlocucionarios, no le llaman pues a función apelativa, ese tipo de cosas, ¿no? Porque es una escuela de los actos lingüísticos que son aplicados al derecho. Claramente las normas de contenido penal tienen esa... Tú no puedes hacer esto, hay una prohibición. Tú lo realizas, entonces te cae esta sanción, ¿no? Si tú haces esto, te cae esta otra sanción. Muy bien. Esto que acabo de explicar, ¿no?, que está referido a las relaciones lógico-gramaticales, y un adelanto de algunas cosas de técnica legislativa que en algún momento me gustaría tratar con ustedes. No va a ser en este curso, porque es un curso de redacción general, ¿no? Van a ser posibles la técnica legislativa si es que se tiene en cuenta estos instrumentos. ¿Ya? Ahora bien, el día, antes de que se me escape esto, hoy día es viernes, ¿no? El día lunes ustedes van a rendir una prueba acá, a las 9:30. Ya, esa prueba está diseñada para ser realizada máximo en 45 minutos y tiene que ver con las funciones del lenguaje, las categorías gramaticales, ¿no es cierto? Bueno, el circuito de la comunicación, las categorías gramaticales y este tipo de relaciones lógicas. O sea, lo que hemos hecho en las clases anteriores. ¿No? Estoy dando los tópicos centrales. ¿Ya? El día lunes. ¿Ya? Sí, 9:30 de la mañana. Sí, dura 45 minutos. Yo creo que a las 10:15 ya debíamos haber terminado, ¿no? Porque tenemos que continuar con... lo digo así que es de todo sarcástico porque me parece irresponsable decir una cosa así. Y le voy a decir por qué. La claridad es una característica, debe ser una característica del texto, sí, debe ser. Pero solamente pueden tener lenguaje claro los que tienen un alto nivel de competencia lingüística y los que tienen un alto nivel de competencia profesional. Hay más o menos claridad según cómo se maneja el instrumento. Es como tocar una guitarra. Yo he tocado guitarra, era pésimo en relación con el concertista García Zárate. Malo era buenísimo respecto de quien era manco y no podía tocar la guitarra porque no había escuchado música, ¿no? Entonces, cuando yo digo que es un tema de competencia lingüística,
quiere decir que la garantía de la claridad, está dada por el uso adecuado, ¿no es cierto?, y cada vez más competente del lenguaje. Díganme ustedes si los relatores de noticias tienen un alto nivel de competencia lingüística. Yo miro a los relatores de noticias y parece normal lo que dicen, ¿no? Póngale dientes, o sea, póngase a escuchar diciendo, ya, sí, los vamos a disculpar porque ellos son los que repiten los textos que describen nosotros en el teleprompter. Porque quien escribió el texto, entonces es un incompetente. En radioprogramas le hacen decir al invitado, porque rapidito no pasan para hacer la síntesis, ¿no? Le hacen decir lo que no ha dicho. O se lo ponen de una manera tan ambigua que la otra persona dice, oye, ¿qué quiso decir? ¿No es cierto? Estamos en eso. O sea, ¿y por qué surge eso? Por niveles de competencia. Los dictámenes están mal hechos. Hay un problema de competencia lingüística. La competencia lingüística no es pura, tiene que ver siempre con la profesión, tiene que ver con la actitud, tiene que ver con los roles que desempeña la persona en la sociedad, etc. Nuestros viejos, me refiero a mis padres, por ejemplo, ¿no? Mi padre era profesional, era contador. Mi madre tenía tercero de media, lo había terminado, ¿ya? O sea, y tenía una sabiduría absoluta. O sea, cada palabra que ella decía, ¿no es cierto?, era una palabra que iba al punto. Yo me casé en mi último matrimonio con una señora que tenía dos hijas. Y mi madre me decía, te metiste a soldado, ahora tienes que aprender. Precisa, ¿no? Precisa. Yo sigo mi matrimonio firme, ¿eh? O sea, no crean que me he arrugado. No he arrugado. ¿No? Entonces, no, pero es que es realmente casarte con una mujer que tiene hijos o casarte con un varón que tiene hijos es un reto. Sí, es complicado. Es un reto, que tiene sus complicaciones, sus ventajas, etcétera, 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 ¿no? Pero esa sabiduría, esa propiedad en el manejo del lenguaje, no depende de la profesión, sino del cultivo que tú tienes de la profesión, que lo tenemos ahí. Del cultivo que tú tienes de tus relaciones, de la manera como te va perfeccionando tu manera de comunicarte con los demás. Con cuánta dulzura una persona puede herir a otra. ¿No? Recuerdo que estaba en una mesa y una persona dijo una cosa sumamente hiriente. Y yo dije, tú no puedes permitirte decir una cosa así de manera tan hiriente. Pero es verdad lo que estoy diciendo. No. Lo verdadero no puede dejar de lado al que escucha. Hay que saber decir las cosas de las personas. Y si en algún momento hay que decirles de manera fuerte, función apelativa, ¿no? Función expresiva. De manera fuerte se les dice, y si no, hay que decírselo de manera fuerte, ¿no? Pero nunca puede producir dolor en la otra persona. Ese debe ser el principio. Porque ese malestar pues es inaceptable, no lo aceptaríamos para nosotros, no tenemos por qué producirlo para nosotros. Esa actitud de autosuficiencia. Estoy en una clase, ¿no es cierto? Y autosuficientemente lo miro al profesor así, no digo este caso, porque no, lo miro al profesor así de... No va. ¿No es cierto? Entonces, el tema de la claridad en el manejo del lenguaje es un tema que tiene que ver con la competencia lingüística de las personas, no solamente respecto del vocabulario general, sino del vocabulario profesional, del vocabulario psicológico, ¿no es cierto? Hay personas muy cultas que son sumamente malcriadas, ¿no? Entonces, ese es el tema. Entonces, la claridad es un objetivo que hay que alcanzar. Eso es decir, el lenguaje tiene que ser claro. Puede apuntar pues a un objetivo, pero se le da como si la claridad fuera algo que se consigue escribiendo. No, se consigue escribiendo bien. Se consigue hablando bien. Ese es el tema de la claridad. Y ahora, no se puede tener un lenguaje claro si es que uno no tiene una actitud reflexiva frente a lo que está diciendo. Agarran tres ideas, las colocan ahí, vamos para adelante, ¿no? Eso no indica que hay una actitud reflexiva. Fíjense, yo hice un trabajo el año 2004, me parece que fue un análisis de los dictámenes, de cómo estaban los dictámenes en el Congreso.
y agarramos 206 dictámenes y los analizamos en base a una matriz que elaboramos nosotros mismos, ¿no? Nosotros éramos un grupo. Una sola persona pasó a la matriz. ¿Ya? La pregunta era si estas personas eran limitadas o sea, tenían limitaciones para hacer dictámenes, no limitadas en sí mismas, ¿no? Para hacer dictámenes, o si el modelo de dictamen que se estaba utilizando era un modelo de dictamen que tenía que ver con que propiciaba una actitud, ¿no es cierto?, que propiciaba una actitud que impidiera tener dictámenes buenos. Entonces analizamos la estructura del dictamen. Y el dictamen tal como está concebido ahorita favorece la acumulación, pero no favorece el análisis. Les digo, por el formato, ¿no es cierto? Por el formato. Ya, yo doy acá una síntesis, ¿no es cierto? En el ángulo superior derecho, hice el manual de técnica legislativa como si fuera gran cosa eso, ¿no? Y acá pongo legislatura ortogonal, muy bien, perfecto. Y acá ha venido para dictamen de vuestra comisión el proyecto tal, del señor fulano de tal, respaldado por el grupo parlamentario tal, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Por el que se propone tal y tal y tal cosa. Describe usted describa usted el proyecto. Son 5 proyectos, describen los 5. Señale qué opinión está recogido. Se han mandado los oficios a tales, han respondido tales y tales y tales. Después de eso, análisis. Y que el análisis no tiene nada en cuenta de las opiniones que han llegado, no entran. Y de cuál es el marco constitucional y allá tampoco está ahí. Entonces, ¿para qué lo pones? Y resulta que el formato de dictamen favorecía la acumulación en descrédito o en demérito de la argumentación. ¿No es cierto? Entonces, o sea, de repente encontramos una argumentación con una propuesta legal que no tenía que ver nada con él. Por lo tanto, se propone el siguiente texto sustitutorio y no tenía que ver nada con lo anterior. Entonces, aquí estamos hablando de un problema de claridad, pero ya de claridad lógica. O sea, la persona no está articulando bien. Ya, puede ser que no esté articulando bien porque el formato no se lo permite. Está bien, pues se metió en el formato y el formato no tengo que cumplir con el formato. Pero, ¿y el tema del criterio? ¿Dónde está? Entonces, esa es una de las cosas que hasta el día de hoy las conclusiones de ese informe no han sido superadas en el Congreso. Porque no se adoptó una política en razón del informe que se hizo. Muy bien. Entonces, les estoy haciendo toda esta reflexión porque es bien fácil decir, escríbelo claramente. Si la persona no tiene la competencia lingüística no lo va a hacer, pues. Recuerdo que yo estaba en una oficina y le decía, a mí nunca me dan trabajo sobre la materia que trataba la oficina. Me niego de decirla porque si no identifico la oficina. ¿No? Nunca me dan trabajo y me tienen acá sentado. Yo decía, yo te voy a ayudar. Y leí 12 paratas sobre el tema. ¿Los has leído? Sí, ya la leí, es muy interesante las separatas. Sí. Vamos a conversar. Estaba en nada. Entonces había razón para pensar de que no era pues para el puesto donde estaba, que era otro puesto. Lo cambiaron de oficina, lo mandaron a otro puesto a hacer otro tipo y funciona perfecto. O sea, no tenía la competencia lingüística, a pesar de que era abogado. La competencia lingüística para armar textos lingüísticos o textos jurídicos. Si no tiene eso de base, ¿cómo puede hablarse de claridad en su discurso? Hay un profesor español, me parece, que lo veo a veces en internet, que habla de lenguaje llano. Y dice que el lenguaje llano tiene que ser porque todo el mundo tiene que entender todo. Allá, pues. Ya, pues, eso es una buena idea, ¿no? O sea, no digo que todo, en el sentido de la democracia, que todos entiendan todo. Pero eso está contra la naturaleza de las cosas.
O sea, uno estudia derecho ¿para qué? Para convertirse en un divulgador del derecho. O sea, cada vez que tengas que hacer un escrito y hablas de prescripción adquisitiva, abajo una nota, entiendo por prescripción adquisitiva y que es un tratado de 10 líneas para explicarle a la persona que va a leer, porque si no lo hace, pues entonces no hace lenguaje ya. No, miren, la idea de que el conocimiento tiene que divulgarse es una idea sana, pero tiene que contemplar sus propios límites. La primera cosa es que las personas no pueden saber de todo en profundidad. Si vamos a hacer divulgación, vamos a entrar en superficialidad. Y la superficialidad también tiene su función, pero no tiene la función que puede tener la profundidad cuando se tiene que tratar temas pues, que tienen implicancias, ¿no es cierto? El lenguaje jurídico, ¿no? Para el caso nuestro, ¿no? No es un lenguaje que pueda ser objeto de divulgación con facilidad, ¿no? Resulta que los abogados hacen sus requisitos y nadie entiende nada. Bueno, díganle al médico pues que les explique a ustedes, ¿no es cierto?, por qué en la operación están hablando entre médicos, le dicen, haz un corte en la parte superciliar, ¿ya? Y no la vas a hacer en la parte que está debajo del músculo anterior izquierdo de la pierna, porque si no ahí... ¿Qué le puedes decir? ¿Le vas a decir, hábleme clarito que quiero saber lo que me está haciendo? ¿No? Hay cosas que... Hay cotos que son propios de las especialidades, ¿verdad? Cotos que son propios de las especialidades. Que uno pide explicaciones sobre un tema, sobre otro es justo, uno puede pedir las explicaciones que quiera y que le hagan las traducciones, pero no se puede pedir que una persona, ¿no es cierto?, que ha realizado estudios sobre una materia y que maneja una lógica en base a un vocabulario determinado, esté todo el tiempo en plan de divulgación. Por ejemplo, en el caso del derecho, ¿no?, yo tengo el tema de la reconsideración, ¿no es cierto?, la reconsideración. Oye, ¿sabe qué? Reconsidera tu posición, o sea... No, yo no voy a reconsiderar nada, están locos, yo lo que creo es... Eso que se forma en el lenguaje coloquial, en el derecho, no va, pues. Porque el derecho tiene una... como cualquier lenguaje especializado, ¿no?, está sujeto al principio de condensación. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el principio de condensación? El principio de condensación es un principio por el cual el vocabulario de base se enriquece, adquiere otros rasgos. Por ejemplo, reconsideración de votación, ¿no? ¿Qué se requiere para que la palabra reconsideración no sea coloquial? O sea, ¿qué se requiere para que se realice una reconsideración de votación? Que haya habido un acto de votación. Y para que haya un acto de votación, tiene que haber habido un acuerdo. Y para que haya habido un acuerdo, tiene que haber habido una reunión formal con quórum. Si esos requisitos no se dan, la reconsideración no procede. Uno no puede, ¿no es cierto?, pensar en una reconsideración sin esos requisitos. Figúrense ustedes si en el lenguaje coloquial te digo reconsidera tu posición y digo no, voy a hacer quórum. No va. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? O sea, esta reflexión viene porque la claridad tiene que ver, sí, con el buen manejo y competente manejo coloquial, pero tiene que ver también con el competente manejo de los lenguajes especializados. Existe una claridad jurídica que no es una claridad coloquial. Existe una claridad química, ¿no es cierto?, en el lenguaje químico, que no es la coloquial. Cuando ustedes van al mar, se vayan en H2O, se vayan en H2O más cloruro de sodio,
Ninguno está pensando en eso. El mar es salado, ¿no? Cuando lo pruebo. Pero nadie está pensando en el lenguaje químico. Entonces, ahí estamos en los temas. O sea, ojo, una cosa es divulgar, otra cosa es argumentar según la ciencia a la cual perteneces. Un dictamen no es un documento de divulgación, es un documento donde las cosas tienen que estar dichas con meridiana claridad jurídico-parlamentaria. Si yo voy al Poder Judicial, tiene que haber una claridad jurídica, ¿no es cierto?, litigiosa. Usted lea donde coloque los puntos, nada más. No me explique, lea nada más. Bolívar libertó a Venezuela, libertó al Ecuador, ganó las batallas sublimes con soldados descalzos y medios desnudos. Los generales peleaban de su lado con valor sobrenatural. Ya, o sea, hay un punto, solamente Bolívar libertó a Venezuela, punto. Y después lo demás, corridazo. Eso es lo que he entendido yo. Esa es tu propuesta. Muy bien. A ver, ¿quién disiente de eso? O asiente. A ver, dígame usted, ¿cuál es su nombre? Don Héctor. Ah, usted tiene que leer la idea y lo dice. Bolívar libertó a Venezuela. Punto. ¿Ya? Libertó al Ecuador. Punto. ¿Ya? Ganó batallas sublimes con soldados descalzos y medio desnudos. Punto. ¿Ya? Los generales peleaban a su lado con valor sobrenatural. Punto. Ya. Ya vamos teniendo dos versiones distintas, ¿no es cierto? Dos versiones distintas. ¿Alguna otra? Dígame usted. Bolívar libertó a Venezuela. Libertó al Ecuador. Punto. Ganó batallas sublimes con soldados descalzos y medio desnudos. Punto. Los generales peleaban a su lado con valor natural. Bueno, esa es la suya, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? Perdón, ¿cómo? Allá solo hay dos puntuaciones, acá hay tres. Claro, las tres. Ah, correcto. Muy bien. Miren, en primer lugar, los que han colocado puntos, ustedes dos, ¿no? Las versiones de ustedes dos, lo han hecho con un criterio. ¿Me podrían explicar con qué criterio lo han hecho? Yo entiendo con qué criterio lo han hecho, pero ustedes me podrían explicar con qué criterio lo han hecho. Separando oraciones. Separando oración. Muy bien. Separando oración. Claro. Separando oración. Entonces, ideas no, porque utilicen los términos con propiedad. En una oración hay varias ideas. En el manual de técnica legislativa dice que el párrafo tiene que tener una sola idea. Que hay sujeto y verbo, ya hay dos, ya de arranque nomás ahí, ¿no? Ya, o sea, por ahí no. Es decir, una oración tiene un sujeto y un predicado, ¿no es cierto? Algo de lo que se habla y algo que se comenta, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces yo digo, Bolívar libertó a Venezuela, y pongo punto. Libertó al Ecuador, punto. ¿No es cierto? Sí. ¿Quién sigue siendo? Bolívar, ¿no? Sí. Sigue siendo Bolívar, ¿no? Ya, correcto. Estoy empleando esta lógica oracional. Bolívar, ¿no es cierto? La siguiente, ¿no? Ganó batallas sublimes con soldados descalzos y medio desnudos, punto. ¿No es cierto? Aquí cambia la referencia, ¿no es cierto? Ahora son los generales, ya no es Bolívar, ¿no? Ya no es Bolívar. Punto. Entonces, los generales peleaban a su lado con valor sobrenatural. Entonces, ahí yo tengo las oraciones correspondientes. Perfecto. Muy bien. Ustedes han estado todo el rato diciendo, no, pero puede haber una coma. No, pero esta puntuación que ustedes han hecho es correcta. Sí. O sea, no hay error ahí, pero no es la única. ¿Correcto? No es la única. Miren, Bolívar libertó a Venezuela, ¿no es cierto? Libertó al Ecuador,
ganó batallas sublimes con soldados descalzos y medio desnudos, ¿no? Me quedo ahí, porque todos tienen como referente principal a Bolívar, ¿no es cierto? A Bolívar. Están hablando del mismo actor, ¿no es cierto? Sí, Bolívar. Ya. Entonces ustedes, con buen criterio, algunos han sugerido que ahí no irían puntos. Y están también en lo correcto. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque acá hay una enumeración de hechos de un mismo actor. Hay una enumeración de hechos de un mismo actor. Entonces usted dice, Bolívar libertó a Venezuela, coma, libertó al Ecuador, coma, ganó batallas sublimes con soldados descalzos y medio desnudos, punto. Ahí sí el punto es inexcusable, inexcusable. Está también correcto. ¿Se dan cuenta? En la redacción, la única fórmula en la redacción, mejor dicho, las únicas reglas en la redacción que no pueden ser violadas de ninguna manera son las de concordancia. Y sobre eso hemos dicho hincapié en todas las clases anteriores. Es decir, no puede ser que el sujeto, el núcleo del sujeto no concuerde con el predicado, con el núcleo del predicado, con el verbo. Esa regla no puede ser violada. Y tampoco puede ser violada la regla de concordancia del nombre con el verbo, del artículo con el nombre, ¿no es cierto? Esa regla tampoco puede ser violada en castellano. Lo demás se maneja con cierta flexibilidad, ¿no es cierto? Con una cierta flexibilidad. Porque usted no puede ser, el único límite para ser flexible con el lenguaje es que usted interrumpa la comprensión del texto o la desnaturalice. Eso es todo. Si un texto no se entiende, algo está mal ahí. Algo está mal. Muy bien. ¿Por qué colocamos el punto necesariamente después de las 3 oraciones y decimos los generales peleaban a su lado con valor sobrenatural? Es porque la referencia ha cambiado. Cuando decían antiguamente, cambio de idea, ¿no es cierto? Cambió la idea, ¿no? Cambió la idea. Sí, pues cambió la idea, pues. Es una idea compleja. Ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? La referencia. El sujeto es otro. Ya no es Bolívar. Son sus generales. La referencia ha cambiado. ¿Son excluyentes? No. Son complementarios. Estamos ante oraciones que se complementan. ¿No es cierto? Oraciones que se complementan. Se yuxtaponen las oraciones. Vamos bien, ¿no? Ya. Ahora vamos al segundo párrafo. Quisieran puntuarlo, por favor. Hagan lo mismo. Puntúenlo nada más. No se metan en las comas. ¿Ya? Después las comas van a caer solas. Solas van a caer. Por su propio peso. Continuemos. Si yo digo, por ello, lo que no nos incita a morir, no nos incita a vivir, y ahí hay un punto, está claro. Porque después va a venir una explicación. Y va a decir, ambos resultados, ambos, morir o vivir, ¿no es cierto? ¿No? Ambos resultados, en apariencia contradictorios, son en verdad los dos haces de un mismo espíritu. ¿No es cierto? Solo nos empuja irresistiblemente hacia la vida lo que por entero inunda nuestra interioridad. Punto. O sea, hay un convencimiento profundo, ¿no es cierto? Es lo que está queriendo decir. Renunciar a ello sería para nosotros mayor muerte que con ello fenecer. Punto. ¿Cierto? Por esta razón, otra vez, consecuencia, ¿no es cierto? Consecuencia, ¿no? Por esta razón, yo no he podido sentir nunca hacia los mártires admiración, sino envidia. Es más fácil, conclusión, ¿no es cierto?, lleno de fe morir que exento de ella arrastrarse por la vida. Esas son las oraciones y están claras que sean así, con esta acotación de María Elena, ¿no es cierto?, de utilizar el por ello como finalidad y utilizar el por ello como causalidad, ¿no es cierto? Dígame, ¿cuál es tu nombre? Aura. Aura. A ver, auréenos usted un poco. Yo he colocado una manera distinta. Muy bien, correcto. A ver, veamos si es consistente. El hombre no puede vivir plenamente si no hay algo capaz de llenar su espíritu hasta el punto de desear morir. Coma. Por ello, coma. No. Eso sí, no se lo... No. Eso sí no va. Allí, le voy a dar la razón después. Espérenme un momentito. Fíjense. El hombre no puede vivir plenamente si no hay algo capaz de llenar su espíritu hasta el punto de ser morir por ello.
¿Ya? Hasta ahí hemos llegado. ¿Ya? Después vamos a ver. Lo que no nos incita a morir, no nos excita a vivir. Punto. Ambos resultados. Acá pongan atención. Ambos resultados, en apariencia contradictorios, eso es una coma incidental. Yo la puedo sacar y puedo continuar con la oración igualmente. En apariencia contradictorios, ¿no es cierto?, son en verdad los dos haces de un mismo espíritu. ¿Ya? Ahora, le respondo la pregunta. Si usted llena de comas con anterioridad, esta coma incidental no va a tener cómo puntuarla. Porque si usted utiliza la coma en la lógica que ha planteado, es decir, el hombre no puede vivir plenamente si no hay algo capaz de llenar su espíritu hasta el punto de desear morir por ello, coma. Lo que no nos incita a morir no nos incita a vivir, coma. No, porque tendría que tener la misma lógica anterior. Si usted le ha puesto coma a no puede vivir plenamente si no hay capaz de llenar su espíritu, por ello lo que no necesita vivir tiene que utilizar la misma lógica. Usted utilizando un criterio distinto para casos que son similares. ¿Ya? Veamos el asunto del punto y coma. ¿Ya? Veamos el asunto del punto y coma. Muy bien. ¿Cómo sería entonces su versión? Para mí es punto y coma antes del por ello y luego coma. Ya, pero léamelo. El hombre no puede vivir plenamente si no hay algo capaz de llenar su espíritu hasta el punto de desear morir. Punto y coma. Y ahí iría el punto y coma, ¿no? Por ello, coma. Lo que no nos incita a morir, nos excita a vivir. Y tengo otra cosa. No, pero ahí es punto. Hay puntos. Ah, ya, correcto. Bueno, no está para nada más. No está para nada más. Tengo otra acotación al final también. Por esta razón, por sí. el coma, yo no he podido sentir nunca hacia los mártires admiración. Yo he puesto coma, sino envidia. Punto. Claro, y eso está muy bien porque esa coma es una coma enfática. No sé si me logro explicar. El que lee dice, sino envidia. Pucha madre, verdad, pues sino envidia, ¿no? ¿Por qué? Porque usted le está dando énfasis, es una coma enfática. Ahí no hay error. Sencillamente hay una cabe puesta, o sea, pero se van dando cuenta ustedes que hay mucho de criterio, ¿no?, en la utilización de los signos de puntuación. Lo que no puede fallar es delimitar claramente los sujetos y el predicado. Eso no puede fallar. Si ustedes no delimitan bien el sujeto y el predicado, se van a perder. Entonces, yo les digo, ubiquen bien las soluciones, hasta ahora lo han hecho muy bien. Que las comas adentro puedan o no puedan utilizarlo, que hay una posibilidad de utilizar un punto y coma, sí hay una posibilidad de utilizar un punto y coma. Ahora, los puntos y comas no se utilizan en esta circunstancia exactamente. No digo yo que esté mal, pero no se utilizan exactamente en esto. Podría poner el caso del punto y coma a mi querida Julie para que entremos un poco en... Ya. El punto y coma se utiliza siempre dentro de las oraciones, sean simples o compuestas. Correcto, es adentro, ¿no es cierto? No entre oraciones. Ojo, no entre oraciones, sino dentro de las oraciones. Está bien. ¿Hay cierta flexibilidad respecto de esta regla? Sí, hay cierta flexibilidad. Por ejemplo, en el caso suyo, ahí el punto y coma cabe, me parece que está bien. Yo no lo objetaría. Su finalidad es separar categorías simples o complejas e incluso oraciones debido a sucesividad extensa. ¿Qué significa sucesividad extensa? Yo empiezo a enumerar 20. No. Los 3 primeros punto y coma, los 3 segundos punto y coma, los 4 segundos punto y coma. Y así los voy agrupando y ordenando también. ¿Se dan cuenta? Si los 3 primeros tienen distinta naturaleza y uno de estos calza con la otra, pongo el punto y coma en los 2 primeros, pues paso para el otro lado. ¿Se dan cuenta? ¿No? O sea, el uso del punto y coma fundamentalmente es ese, ¿no? Ahora, el límite entre el uso del punto y coma y el punto, ¿no es cierto?, en una circunstancia como la que ha planteado ahora, es muy fino, pues, ¿no? Y si utiliza uno, el punto y coma está bien. A mí me parece correcto. Diga usted, ¿cuál es su nombre? ¿Paul qué? Lezama. Lezama. Escuché un apellido alemán ahí. Lezama. Dígame, señor Lezama. Yo estoy de acuerdo con que ya sea que antes del por ello, que está en el segundo renglón, se use el punto y coma o punto,
Sí, yo. Me temo que separar el por ello deje incompleta quizá la intención del autor, porque fíjese usted lo que dice. El hombre no puede vivir plenamente si no hay algo capaz de llenar su espíritu hasta el punto de desear morir por ello, por aquello que llena mi espíritu. Si yo lo separo, queda claro que lo que invade mi espíritu me va a hacer querer morir por querer morir, pero no por lo que me inundó, por lo que me inspiró. Claro, y ese, yo le doy la razón en el sentido siguiente, o sea, su interpretación, pueden haber dos interpretaciones de un mismo texto, pero hay una siempre que es más sólida que la otra. En derecho, por ejemplo, disculpe usted la digresión para el ámbito jurídico, se dice, esta es una interpretación literal, la otra es una interpretación histórica, la otra es una interpretación sistemática, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, no, es que según la interpretación sistemática sale esto, y según la interpretación histórica sale esto. Oye, un momentito. Tú puedes llegar a distintas conclusiones sobre la misma, no importa, pero el tema es, ¿cuál es más sólida? ¿Cuál argumentación es más sólida? ¿No es cierto? Yo encuentro, por ejemplo, si usted me dijera a mí que utilice el criterio suyo, y otra persona me dijera que utilizar, y que yo tuviera que deslindar, yo utilizaría el suyo. Pero el hecho de que yo utilice el suyo, ¿no es cierto?, no significa que el otro esté mala. Lo encuentro más fundamentado. Sí, lo encuentro más fundamentado. Me parece inteligente además señalar esa sutileza. Disculpe usted que hable de inteligencia, pero la acotación inteligente hay que calificarla como tal. Está bien. Bien, ¿hay alguna otra acotación en este respecto? Bien, vamos a dejar el otro ejercicio que es similar a este, ¿no es cierto? Va a ser similar a este, pero quiero antes de que pasemos al otro ejercicio, lo que quiero decirles es esto. Fíjense cómo se está ordenando la cosa. O sea, si ustedes unen oraciones, sean simples o compuestas, y son conscientes de que las están concatenando, ¿no? Entonces ustedes van a tener la mente ordenada para armar el texto, porque con algún criterio van a concatenar, ¿no es cierto?, esas oraciones, con algún criterio. Ahora, los signos de puntuación caen así. Ustedes ubiquen los puntos donde las oraciones concluyen. Si ustedes creen que esas oraciones pueden ser concatenadas, tienen que utilizar una preposición, tienen que utilizar un pronombre, tienen que utilizar un adjetivo, etcétera, que permita que continúe la oración, una preposición o una conjunción, ¿no? Eso lo pueden hacer. Eso es una cuestión de criterio. Pero ustedes no van a fallar si es que ubican el sujeto y el predicado. Fíjense que en castellano el sujeto a veces está después del predicado, pero tienen que saber ubicarlo. Y hay dificultad cuando las oraciones son complejas. No estoy diciendo compuestas, sino complejas. Si yo tengo un sujeto que me tiene 3, 4, 5, 6 elementos, o sea que es complejo, ¿no? Un sujeto complejo, ¿no? Y tengo un predicado simple, agarro y ya ordeno esto de acá. Pero si tengo un sujeto extenso, ¿no es cierto? Extenso. Con un solo verbo estoy en una oración simple, pero compleja. Entonces hay que saber leer también eso. Y después, a veces puedo utilizar el predicado de manera también compleja, o sea, lo extiendo, hago un comentario de 2 líneas sobre el predicado. Eso le pasa a un escritor un libro que estoy corrigiendo, que pasa que se extiende y se extiende y se extiende y se extiende, no para nunca, ¿no? Tiene la lógica del discurso de la jirafa, ¿no? El eructo de jirafa, ¿no? Se demora un montón hasta llegar a la boca. Ese tema, ¿no? Ese tema, ténganlo bien en cuenta. O sea, cuando ustedes armen, utilicen frases cortas con puntos seguidos. Ese es un buen método. Después ya, con mayor expertise, ustedes unen las oraciones y pueden hacerlas, no necesariamente separadas con puntos, ¿no es cierto? Ya eso es una cuestión de criterio. Y lo otro es que tengan siempre en cuenta que dentro de la oración, lo que indica que la oración está bien construida es que la variación verbal, o sea, el verbo conjugado, ¿cierto?, tiene que tener relación con el núcleo del sujeto. Es el punto clave. Un punto clave. Bien, quisiera ir terminando esta clase con una apreciación de ustedes
¿no es cierto?, una apreciación crítica, ciertamente, ¿no?, sobre este texto que lo he sacado de un manual de técnica legislativa. Está en nuestro manual de técnica legislativa, pero fue trasladado, no digo copiado, de otro manual de técnica legislativa argentino, ¿no?, tal como estaba, ¿no? Y entonces yo quisiera que lo leyeran, ¿no?, qué errores lógicos se detectan en el texto que sigue. El texto empieza con reglas para la elaboración del contenido de la ley. Reglas para la elaboración del contenido de la ley. Orden lógico de la ley y sigue lo restante. Lean ustedes con detenimiento y por favor háganme las observaciones que tienen a ese texto. Si les parece que este texto está bien concebido, si les parece que no está, etcétera, esto es un debate, ¿no es cierto?, ¿no? Pueden defender posiciones, ya en la discusión se va armando se va estableciendo los criterios. Ya encontraste, Normita, los errores lógicos que hay. Más o menos. Más o menos. Vean con detenimiento. Este texto es un texto inocente. Todo está bien con ese texto. O sea, así nos lo presentan, ¿no? Es un texto inocente. Está perfecto, uno lo lee y dice, qué bacán. ¿No? A ver. Un tiempito más.
donde el contenido de la ley primero sea agente de algo. El contenido de la ley no puede ser agente de nada, o sea, no puede realizar nada. El que realiza es el que maneja el texto legal. ¿No es cierto? Muy bien. El contenido de la ley no otorga claridad. En segundo lugar, no facilita ninguna identificación de cada una de sus disposiciones. El contenido de la ley facilita la identificación de sí mismo, porque el contenido de la ley son las disposiciones. ¿O no? ¿Cómo se entiende un texto así? Es incoherente, pero ad absurdo, ¿no? Al absurdo, ad absurdum, como dirían los latinos, ¿no? Dentro de la estructura formal. Es decir, presenta coherencia entre el texto, las disposiciones y su título. Presenta coherencia entre el texto, las disposiciones y su título. Será para la elaboración del contenido de la ley. Ya, muy bien. Así como entre la estructura de la fórmula legal, y cada una de sus divisiones. ¿Cómo puede haber coherencia formal? La coherencia es material o no es coherencia. La coherencia formal no existe, existe orden formal, pero no coherencia formal. O sea, para mí la coherencia es un asunto del contenido. El contenido es el que puede ser contradictorio, absurdo, contradictorio en totalidad, puede ser contradictorio en parte, etcétera, lo que fuere. Pero eso es el contenido. La forma, ¿cómo va a ser contradictoria? Será desordenada, pero contradictoria. O sea, si yo coloco primero coloco una sección y después un subcapítulo, estoy en una forma, ¿no es cierto? El capítulo formal de la ley, ¿eso es contradictorio? No cabe la contradicción ahí como categoría, no cabe la contradicción. Será desordenada, inconsistente, si quiere decir, hasta la inconsistencia no aguanta, pero incoherencia. Después dice, por ello la ley se redacta atendiendo los siguientes criterios, de lo general a lo particular. Está bien. La ley no tiene, el proyecto de ley no se redacta, ¿no? Ya hemos quedado en eso. Se redacta ya, de lo general a lo particular. Está bien, perfecto. De lo abstracto a lo concreto. Explíquenme eso. ¿Qué cosa quiere decir eso? De lo abstracto a lo concreto. O sea que yo cada vez que normo acerca de la construcción de las sillas, la silla me tiene que salir por la boca. O si normo el mundo de los elefantes, me tiene que salir un elefante de repente con la trompa salida, entonces me atraca acá. De lo abstracto a lo concreto. Lo que querrá decir es de lo abstracto a lo específico, ¿no? De lo genérico a lo específico debe querer decir, ¿no? ¿Cómo puede decir una persona, te voy a dar un ejemplo concreto, te lo decía en la primera clase, ¿no? Te voy a dar un ejemplo concreto y me lanza un ejemplo que lo inventa en su cabeza. ¿Qué de concreto tiene eso? Será un ejemplo puntual, un ejemplo específico, ¿no? Sobre el caso, pero concreto. Les voy a hablar acerca de los micrófonos. Cuando digo la palabra micrófono me refiero a esto, ¿no? Y me sale esto por la boca, ¿no? Y sin embargo mi referencia está acá. Este es mi objeto. Pero mi objeto no es el lenguaje, pues. Tendrá relación con el lenguaje, pero no es el lenguaje, pues, el objeto. ¿Cómo voy a organizar el contenido de la ley, entre comillas, de lo abstracto a lo concreto? Una cosa absurda, ¿no? Oye, de lo normal a lo excepcional. ¿Tienen algún comentario sobre esto? ¿No? ¿Cuál es lo contrario de normal? ¿Eh? ¿Y cuál es lo contrario de excepcional? Ordinario, regular, ¿no es cierto? ¿Qué hace acá? ¿Qué hacen de esas dos categorías unidas? Que no tienen nada que ver la una con la otra. Si usted me dice de lo ordinario a lo excepcional, o de lo regular a lo excepcional, entiendo. Pero de lo normal a lo anormal sería. ¿Ustedes han visto un contenido de la norma que sea anormal? Y el otro que sea normal. Categorías médicas, ¿no? Psicológicas. O sea, ¿qué tiene que ver? Fíjense, en un texto pequeñito, cuánta incoherencia e inconsistencia hay. ¿Ya? Y este texto ha sido aprobado por la mesa directiva del Congreso. Nadie lo ha revisado así, con profundidad. Bueno, esta es una parte de manuales técnicas legislativas que tiene otros aciertos, ¿no? Pero yo estoy haciendo hincapié en este,
este asunto que revela que aquí no ha habido reflexión sobre este tema. Claro, si uno lee y cree esto, dice, te voy a dar un ejemplo bien concreto de lo que tú estás pensando. Ya me estoy molestando. Dejémoslo ahí, nos vemos en la próxima clase, estudian para pensar.